¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hoy profundicemos en una de las historias más intrigantes y profundas de la humanidad, la saga de Job. Imagínese perder todo lo que ama y aún conservar su fe. Este no es solo un cuento antiguo, es un viaje emocionante que desafía nuestras creencias más profundas. Descubra los misterios de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable y sin embargo se mantuvo firme. Quédese con nosotros y vea cómo esta antigua historia todavía resuena poderosamente en nuestras vidas hoy. En esta historia bíblica del libro de Job, conocemos a un hombre rico llamado Job que vivía en una región conocida como Uz. Tenía una familia numerosa y tenía enormes rebaños. Job era una persona recta y justa, siempre comprometida a vivir una vida moral y tenía una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Este hombre era irreprensible y honesto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de siervos. Fue considerado el más grande entre todos los pueblos de Oriente. Los hijos de Job solían celebrar fiestas en sus casas, en sus cumpleaños, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Después de un período de celebraciones, Job organizó para ellos un ritual de purificación. Temprano en la mañana ofreció un holocausto por cada uno, pensando, quizás mis hijos han pecado y han maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, como se describe en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favoreció abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, andando por la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. ¿Job teme a Dios sin motivo?, respondió Satán. ¿No has puesto protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus ovejas y sus vacas se han extendido por toda la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás están narrados en el libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo que si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero le prohibió quitarle la vida. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en tu cara, le dijo el Señor Satanás. Muy bien, entonces, todo lo que posee está en tu poder, pero no le pongas la mano encima. Entonces Satanás abandonó la presencia del Señor. Estos eventos están descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 noticias en un solo día, informándole que sus ovejas, sus siervos y sus 10 hijos habían muerto, víctimas de ladrones o desastres naturales. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban festejando y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, un mensajero vino a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Los mataron, los sirvientes con la espada, y yo fui el único que escapó para decírtelo. Mientras aún hablaba, llegó otro mensajero y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los siervos, y yo fui el único que escapó para decírtelo. Sí, mientras aún hablaba, llegó otro mensajero.
los caldeos formaron 3 grupos de ataque y atacaron por sorpresa a sus camellos, llevándoselos. Mataron a espada a los sirvientes, y yo fui el único que logró escapar para informarte. Aún hablando, llegó otro mensajero diciendo: tus hijos e hijas estaban festejando y bebiendo vino en casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Cayó sobre ellos y murieron. Yo soy el único que escapó para decírtelo. Estos trágicos acontecimientos están descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19. En su duelo, Job se rasgó la ropa y se afeitó la cabeza, pero aún así alababa a Dios en sus oraciones. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó al suelo y adoró, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni atribuyó culpa alguna a Dios. Esta respuesta de Job está en el libro de Job, capítulo 1, versos 20 al 22. Los acontecimientos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo. Así como hay guerra en la tierra inmediatamente después de un conflicto en el cielo, como en el libro de Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos de Job, llegan para consolarlo y se sientan con él en silencio durante 7 días por respeto a su dolor. Job habla el 7º día, iniciando un diálogo en el que cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y las tinieblas. Desea no haber nacido nunca y que su nacimiento hubiera estado cubierto de oscuridad, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Elifaz responde que Job, que antes consolaba a otros, ahora admite que nunca estuvo realmente consciente de su sufrimiento. Elifaz concluye que el dolor de Job debe deberse a algún pecado que ha cometido y recomienda que Job busque el favor de Dios. Bildad y Zofar coinciden en que Job debe haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios y argumentan que debería intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job se atrajeron la muerte. Peor aún, Zofar insinúa que cualquier error que cometiera Job merecería mucho más dolor del que recibió. Job reacciona a cada uno de estos comentarios, enojándose tanto que llama a sus seguidores médicos inútiles que disfrazan con mentiras su ayuda, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos 1 al 4. Mis oídos oyeron y entendieron esto. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes. Pero deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me calumnian con mentiras. Inútil. Job pregunta por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones cuando fácilmente podría corregirlas o perdonarlas. Job se queda perplejo ante cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera se conoce a sí mismo lo suficiente como para defender su caso ante Dios. Job anhela a alguien que pueda mediar entre él y Dios, para que no sea condenado al Seol, el inframundo. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que dará fe de su integridad, como lo expresa en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi redentor vive y que al fin estará en la tierra. Y en el capítulo 16, verso 19. Ahora mismo mi testigo está en los cielos, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job y se vuelve amargado, ansioso y asustado.
lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malvadas prosperen, mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarse con él físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta a la humanidad, pero decide perseguirla temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo divino de la primera ronda. Durante sus discursos, Job le pidió a Dios 36 veces que le hablara. Ahora, tu deseo está concedido. Las 2 veces que Dios le habla a Job sucede en medio de una tormenta. Hay cierto humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo. Dios recorre su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job está en condiciones de juzgar, diciendo que es impertinente que Job crea que Dios debería explicarse ante él. Se hace que Job se sienta muy pequeño. Finalmente Job responde: soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Me tapé la boca con la mano. He hablado una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más. En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de 2 de sus criaturas. El discurso vuelve a estar lleno de humor. Le pregunta a Job qué piensa sobre el hipopótamo, Behemoth, y el cocodrilo, Leviatán, como si estas increíbles bestias tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. Se recuerda a Job que no puede entender a Dios, ni el mundo animal, y mucho menos el mundo moral. Entonces, la conclusión de Dios es: ¿por qué estás tratando de discutir conmigo? Job responde que Dios es omnisciente y que ninguno de sus planes puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que su cuestionamiento a Dios fue totalmente inapropiado. Se desprecia a sí mismo y se arrepiente en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios es humillante para Job, el núcleo del problema de Job se aborda cuando se reconecta con Dios. El diálogo proporciona un clímax magnífico e inesperado al libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa, cuando Job acepta que no debe culpar a Dios por sus interacciones con él. Dios devuelve a Job a sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien dice que no hablaron correctamente de Job, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdad. Lo notable de las 2 rondas de Dios con Job es que él todavía no responde las preguntas de Job y no le cuenta acerca de su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Dios tenía sus razones para permitirle sufrir. Debemos tener presente una marcada diferencia entre la comprensión judía de este libro y la cristiana. El judío de los tiempos del Antiguo Testamento no podía ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Sintió que la justicia de Dios debía verse en esta vida, ya que tanto los buenos como los malos iban al mismo destino, el Seol, un lugar de existencia oscura donde dormían los espíritus quebrantados. Los cristianos, por otra parte, tienen una visión completamente diferente del sufrimiento actual. Ven la visión más grande del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. En consecuencia, solo hay indicios de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job. En un momento, Job declara que se encontrará con Dios después de su muerte. Pero este no es un tema recurrente en el libro y no tiene idea de cómo será. Suceder. El libro de Job tiene 2 tramas principales: la trama divina y la trama terrenal. El libro comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuyo trabajo era denunciar los pecados.
era el fiscal de Dios que viajaba por la tierra para informar a Dios cómo eran los seres humanos. En la época de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que nadie pudiera amar a Dios por amor a Dios. Creía que la gente solo amaba a Dios por lo que Él podía proporcionarles. Satanás aparece nuevamente en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job sufre de terribles llagas en la piel. La esposa de Job intenta persuadirlo para que maldiga a Dios y abandone la vida. Pero él se resiste y trata de soportar sus sufrimientos. Se entrelazan hábilmente dos tramas, una celestial y otra terrenal. Por lo tanto, se produce un debate entre Dios y Satanás argumenta exactamente eso. Dios pregunta a Satanás si se ha encontrado con Job en sus viajes por la tierra. Job me ama porque me ama, no por ninguna bendición que haya recibido, dice Dios. La respuesta de Satanás es cínica, argumentando que si Dios le quitara las bendiciones a Job, él blasfemaría contra Dios tanto como contra cualquier otra persona. Como resultado, se produce la apuesta divina. La tensión es esencial en cualquier drama excelente. Job desconoce la apuesta divina, mientras que el lector sí. La prueba sería inútil si lo supiera. Este encuentro nos enseña verdades valiosas sobre Satanás. En primer lugar, sugiere que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, al no estar dotado de la omnipresencia de Dios. La trama humana, el debate entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro. ¿Por qué Job sufre más que otras personas? Es la cuestión central abordada. Hay dos puntos de vista. A. Los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. B. Job está seguro de que no está pecando y protesta por su inocencia. El intercambio es de suspenso, ya que el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de dos argumentos del libro nos recuerda que nadie conoce el panorama completo cuando se trata de comprender por qué sufre la gente. Debe ser muy difícil defenderse cuando estás en tanta miseria. Además de la búsqueda de explicaciones, todo el mundo se enfrenta a una pregunta mayor. ¿Puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Esta pregunta aclara la importancia del sufrimiento de Job. ¿Fue una confrontación física? Estaba cubierto de heridas de la cabeza a los pies, cansado, exhausto y con un dolor insoportable. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en un marginado social. La gente cruzaba la calle en lugar de hablar con él mientras estaba sentado sobre un montón de cenizas en las afueras del pueblo. Incluso los adolescentes se reían de él. Mentalmente, enfrentó el dolor de no saber por qué estaban sucediendo estas cosas angustiosas, especialmente porque parecía no haber nada en su pasado que apuntara a ello. Espiritualmente, su angustia fue aún peor. Job se sintió alejado de Dios, clamando, rogándole que lo localizara, le hablara e incluso discutiera con él. Ese fue el dolor más insoportable. El sentimiento de distanciamiento de Dios. El sufrimiento es mucho más agonizante cuando creemos que Dios es distante y desinteresado. Sin embargo, cuando Job finalmente logró hablar con Dios, las cosas no salieron como él imaginaba. Dios no dio explicaciones, sino que respondió mostrando su soberanía y majestad. Para los cristianos, el libro de Job puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, y el Hijo mismo preguntó, «Dios mío, ¿por qué?». Al igual que con Job, Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. El cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan solución en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de Job,
se agregó un versículo adicional que dice que Job resucitará con aquellos a quienes el Señor resucite. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de Job. Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Un día habrá una escena en la corte donde Jesús se sentará como juez, y toda persona mala y piadosa que haya vivido alguna vez se presentará ante su trono para ser juzgada según sus acciones. Así que todo lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios se aplicará a toda la raza humana en una demanda pública de justicia. Acabamos de explorar las profundidades de la historia de Job, un camino de fe, sufrimiento y redención que toca el alma y desafía nuestra comprensión. Si se siente inspirado, intrigado o incluso con dudas, sepa que hay mucho más por descubrir. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. No te pierdas ni un momento de estas fascinantes exploraciones. Suscríbete ahora, dale me gusta si te conectaste con la historia de hoy y comparte en los comentarios cómo te impactó. Y no olvides compartir este mensaje con alguien a quien, como tú, le encanta desentrañar los misterios de la vida y la fe. Juntos, continuemos este viaje de descubrimiento e inspiración. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.